Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en esta noche. Pues ya listos para una nueva transmisión, un nuevo tiempo. Ahora es Poseer la Tierra. Vamos en la clase número 13. Y bueno, pues vamos a ir hablando de las raíces, ¿verdad? Ujú. Vamos a hablar de las raíces. Hoy nos toca una que la verdad siempre ha sido muy importante considerar, aprender acerca de esto. Y bueno, pues también les pedimos que tomen nota, ¿no? Tomen nota tanto física, ¿verdad? Si usted está haciendo eso en un cuaderno, como anotar lo que estamos por platicar, pues para que vayamos creciendo también en esto. Yo nada más les quiero, a modo de introducción en esta noche, decir que una vez que aprendimos, ya hace muchos años, acerca de estas cosas, la verdad es que sí nos ha parecido muy importante mantener este conocimiento en una forma activa, porque nos hemos dado cuenta que lo que Dios le muestra y le revela o le reveló en su momento, ¿verdad? A Carl Thompson, que es el que escribe el libro de Poseer la Tierra, pues en realidad nos ha servido para entender muy bien el trabajo del ministerio, Ujú. cómo ayudar a la gente, cómo entender los problemas en los que están las personas. Y esa ha sido prácticamente, yo por eso, no sé si ustedes saben, pero nosotros cuando inauguramos nuestro auditorio lo invitamos a él. Ujú. Desde Dallas, él vino de Dallas, él ya falleció, ya partió con el Señor, pero en esa ocasión vino y nosotros quisimos invitarlo porque sus libros fueron los que le dieron contenido y forma en cuanto a las bases y fundamentos, que él fue un maestro de Cristo para las naciones. Y bueno, pues es por eso que nos parece importante, porque es algo que a todos nos sirve, a todos nos funciona. Así que todos sean bienvenidos. Así es. Nos da gusto poder saludarlos y pues vamos a seguir adelante con estos estudios que son tan prácticos para nuestra vida y que como comentaba ciertamente Manuel, pues todos tenemos alguna cosa, algo que necesitamos que el Señor nos sane, nos libere, nos restaure y O a lo mejor ya hemos sido ministrados, vamos a decir así, en algún área, pero eso no significa que no tengamos que seguir cuidándonos y darle mantenimiento, por decir de alguna manera, ¿no? A esto. Y bueno, obviamente lo ideal es que no tengamos que volver a pasar por las mismas cosas, ujú. pero bueno, eventualmente habrá quien sí, habrá quien necesite volver a recordar si es que ya lo sabe, o a tenerlo si es que no lo sabe, pues una administración. Por eso oramos después de cada clase específicamente en esa área. Pero mucho de lo que estamos aprendiendo tiene que ver con voluntad de hacer las cosas. No nada más es que oremos nosotros por ustedes, sino que eso es como un principio. Pero ya cada quien tiene que hacer lo que le corresponde para arrancar, en este caso, las raíces. Ujú. Y yo sí he visto que a pesar de que una persona tenga años de conocer al Señor y de caminar con Él, de repente sí se ha visto confrontada con cosas del pasado que no, pues que estaban ahí como tapadas, como escondidas y que no se habían resuelto. Exacto. Entonces, por eso es esta invitación a que independientemente de que tal vez hayamos o alguien más haya orado por ti, por alguna de las razones que hemos estado hablando, pues no dejes de estar atento, porque también le pedimos siempre al Espíritu Santo que si algo quedara, que si algo hay todavía, Él recuerde o traiga a la memoria, a la mente las cosas que necesitamos todavía dejar, sanar, resolver en nuestra O vida ser o liberados. ser liberados. Exacto. Bueno, Y bueno, está bien lo que dice mi esposa, es así tal cual, ¿no? uh-huh. Y bueno, también es cierto que como te digo, uno tiene que recurrentemente ir delante de Dios, ¿verdad? A decirle, Señor, examíname, como dice el salmista, ¿verdad? Ve si hay en mí camino de perversidad, dice la Escritura, y guíame por una senda eterna, ¿no? O sea, el hecho de que estemos viviendo en este mundo expuestos a todo lo que nos rodea y de repente nosotros pues todavía estamos en esta carne, ¿verdad? Pues son factores que tenemos que tener conciencia para mantener una vida más santa y más justa delante de Dios, porque la influencia es tremenda, ¿no? La presión, y lo digo sobre todo por los jóvenes, pero no solo por ellos, es muy grande, la presión es muy fuerte.
para hacer lo que no deben, para aceptar lo que no pueden aceptar, en fin, ¿no? Es una confrontación constante. Entonces, entendamos que el espíritu que domina en el mundo, pues muchas veces es el espíritu, el príncipe de este mundo, como dice la Biblia, ¿no? Es el diablo, Satanás. Y su influencia va en todas las áreas, en la economía, en la educación, en todas las áreas, en la política. Y somos, como hijos de Dios, los hijos de luz de Dios, la oposición natural y perfecta para que Él no haga todo lo que quiere, sino que nosotros, siendo liberados, establecemos por gracia de Dios el reino de Dios en la tierra. Y bueno, parte de eso es sacar esas raíces, como lo estamos estudiando ahorita, y poder tener una vida más plena en Cristo. Uh-huh. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de otra raíz, que es la raíz de la soberbia. Así es. Entonces, bueno. A ver, apúntale ahí, soberbia. Es una palabra fuerte, ¿no? Uh-huh. Una palabra pesada que pues nos tiene que dar mucha claridad, ¿no? Entonces ahorita vamos a decir algunas cosas al respecto, pero definitivamente hay que tener mucho cuidado con ello. Sí, y quiero leerles 2 versículos que son pues muy claros respecto a lo que es la soberbia y lo que ocasiona. Entonces dice Ezequiel 28:17, dice: la soberbia es la actitud del corazón del hombre que determina la dirección de su vida. La soberbia se encuentra en el corazón mismo de la maldad y del engaño. Y dice así el versículo Ezequiel 28, dice: se enalteció su corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Aquí está hablando pues del propio Satanás. Uh-huh. Y dice también... Perdón, sí. Es uno de los textos claves que hablan acerca de... Porque mucha gente le pregunta, ¿y dónde está en la Biblia el diablo? ¿Y dónde aparece? Uh-huh. ¿Quién sabe qué? ¿Y cómo cayó? Bueno, pues es uno de los textos más claros. Sí. Le está hablando a un rey, pero evidentemente se entiende que no es un ser humano por la forma como se expresa y por lo que le dice. Entonces quiere decir que ese espíritu del diablo estaba pues poseyendo a esa persona, ¿no? Uh-huh. Entonces le da esa claridad en cuanto a lo dice. Pero lo interesante aquí es que se corrompió, se enalteció su corazón. La palabra enaltecer es la que nos llama la atención ahorita. Su corazón a causa de su hermosura. Uh-huh. Y ahorita vamos a decir cosas bien interesantes, pero anoten, por favor. Sí. Entonces, bueno, si quieren ustedes leerlo, pueden leerlo en el capítulo 28 propiamente, y casi todo el capítulo está hablando precisamente de cómo es que pasó esto en su corazón. Está diciendo que su corazón se enalteció, por ejemplo, y bueno, pasaron cosas que tienen que ver precisamente con lo que es el orgullo y con lo que es la soberbia. Y dice Isaías 14, versículos 13 y 14, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Wow. Bueno, yo aquí quiero decir algo y espero que todos lo tengan muy claro y lo tomen en cuenta. En la vida humana y aún en la angelical, tienes claro que Dios nos regaló el libre albedrío. Eso es lo que comentamos hace unos días con algunas personas. Pero quiero que entiendas algo que a veces a la gente no le queda claro. Dios nos crea con libre albedrío, pero en la vida no existen más que 2 caminos, aunque parece que hay 1000. O sea, es decir, el camino de estar con Él y el camino que es no estar con Él. O sea, no hay de otra. Solo hay 2 caminos. Claro, el de no estar con Él se parece a una multitud de puertas diferentes. Pero finalmente lo que estamos diciendo es que aun cuando en la vida puede haber muchas cosas, en el final de la vida y después de la vida solamente hay 2 posibilidades. Eso anótalo, porque a la gente no le queda claro. Y es en ese contexto que tenemos que hablar de la soberbia, porque de repente se nos olvida que lo que Dios quiere es que nosotros voluntariamente estemos con Él. No quiere robots, no quiere... si hubiera querido que fuéramos programados, lo hubiera hecho, nos hubiera creado así, donde simple y sencillamente estuviéramos programados, no tendríamos libre albedrío, ningún deseo ni cosa para escoger,
y pues estaríamos ahí enfilados a lo que fuera. Sin embargo, el Señor en su carácter, en su corazón, en su amor, lo que anhela, lo que quiere, lo que desea, es que esta creación que somos nosotros, queramos estar con Él voluntariamente, con todo lo que eso implica. Y si no quieres estar con Él, pues puedes hacerlo, lo puedes hacer que toda la gente que no lo conoce así está. Así también nosotros cuando no lo conocíamos vivíamos. El problema es que tenemos cuando no lo conocemos una confusión acerca de la eternidad y del futuro eterno. Aquí en el mundo puede ser cualquier cosa, pasar cualquier cosa, pero desde aquí se determina la eternidad. Mientras las personas pueden cuestionar, decir sí, no, me gusta, no, me estoy de acuerdo, no, me parece bien, no, todo ese asunto que tú seguramente conoces bien. La realidad es que Él es el camino, la verdad y la vida, Jesús, y no hay otro. Entonces, pues tú puedes decidir, la gente en general puede decidir hacer lo que quiera, tan así que así lo hace, pero eso no significa que al final de cuentas vas a llegar al cielo según tú, ¿verdad? Como algunas personas piensan, porque te has portado bien, porque has sido una buena persona, porque no haces mal a nadie, así dice mucha gente, ¿no? Y la Biblia dice claramente que no hay bueno ninguno. Entonces eso no vale. Y para Dios no entras al cielo por la bondad que hayas manifestado, aunque sea muy perfecta, sino por la obra de Cristo. La entrada es la obra de Jesús y para eso se necesita humildad. Por eso estamos mencionando todo esto, porque precisamente este ser, en su idea de libertad imaginaria, creyó que podía tomar un lugar que por supuesto no fue planeado para él y usurparlo, ¿no? Como si eso fuera posible, y entonces ahí lo vemos como está en la escritura, como alguien que quiso ocupar en las alturas un lugar que es el de Dios. Les voy a leer una definición de soberbia. Dice, la palabra soberbia proviene del latín superbia y es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Sobrevaloración del yo respecto de otros, sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o ideas propias y menospreciar las ajenas. Sí, es un poco, bueno, yo creo que todos tenemos una idea por lo menos aproximada de lo que es la soberbia. Sentirse más que los demás, hacer cosas para tomar un lugar que los demás no pueden tomar, tener más que los demás. Siempre es esa idea de ser más o tener más o mejor que todo el mundo. Y, por cierto, de alguna manera manifestarlo. Entonces, la soberbia, que es una cosa fuerte, también es algo que es muy notorio y manifiesto cuando está sucediendo que alguien lo vive, ¿no? En alguna medida, porque también hay que reconocer que hay como dimensiones dentro de la soberbia, ¿no? No todo es exactamente igual en cuanto a la profundidad o dimensión, pero sí es algo que yo creo que como seres humanos tenemos que combatir al 100, porque todos somos expuestos a algo así. Así es. Y según lo que vemos con el mismo Satanás, pues lo que pasó fue que él se consideraba así y él anhelaba y quería hacerse igual a Dios, ocupar su lugar. Y entonces podemos ver que también es una antesala a la rebeldía, ¿no? Porque después de esto lo que hizo fue rebelarse. Y también vemos en la palabra que se le llama como el príncipe de este mundo, ¿no? Dice la palabra que el mundo está sojuzgado todavía por causa de este ser. La gente vive lejos del Señor, vive en pecado, vive triste, vive sin esperanza, ajena a Dios, vive cautiva y vive totalmente lejana y ajena a Dios. Así que podemos ver que es parte de la raíz de cómo nos estamos encontrando como humanidad, ¿no? Pero algo que quería mencionar es algo que se sigue repitiendo y que va agravándose, creo yo, generación con generación, porque cada vez menos la gente quiere saber de Dios y cada vez más la gente piensa que el hombre es el centro del universo, el que hace todo, el que puede todo, y es un engaño. Así es. Y bueno, es un principio espiritual, o sea, es tan fuerte que no solo está en el alma, es un asunto que tiene una raíz fuerte.
Y bueno, la idea es que cualquier raíz es lo que sostiene a la planta, que como que estamos comparando, ¿verdad? Un árbol se sostiene por su raíz. ¿Cómo se puede eliminar ese árbol para que se caiga y se derribe? Pues arrancando la raíz. Por Y eso es es un que, asunto espiritual también. así es. Ujú. Ujú. Entonces, ¿por qué decimos que es espiritual? Porque en el nombre de Jesús se puede romper y desarraigar. Sí tiene que venir una conciencia de libertad al corazón de alguien que lo esté viviendo. Sí tiene que arrepentirse y pedirle perdón a Dios por ese pecado. Pero definitivamente hay que hacer una labor de arrancar en el nombre de Jesús todo espíritu de soberbia que pueda haber. Porque bueno, la soberbia también tiene una característica que la persona difícilmente acepta que está con ese problema. Ujú. Y pues pudiera ser que el origen también se haya dado en la niñez Hablando de las de una personas. persona Exacto. que sus padres hayan sido muy demandantes y que le hayan hecho sentir que no era amada o aceptada A por quien menos era, que sino solamente si cumplía con ciertos estándares que los papás le hubieran puesto, ¿no? abusados. Esto es una cosa de anotar, ¿sí? Porque en el afán de que tus hijos sean mejores y crezcan y se desarrollen, puedes llegar a caer en el error de hacerles sentir o creer que no son valiosos si no logran cosas que tú les pones como un alto nivel de estándar. Si no, esto lo hemos oído muchas veces en consejería. Es que mi papá me decía que si yo no sacaba mejor calificación que nadie, entonces yo no tenía derecho a esto o a aquello, ¿no? Y bueno, llega el momento en que la persona, o es más que eso, ¿no? De plano, no vales, no sirves si no estás ahí. Es una exigencia, una demanda, un perfeccionismo, hay que usar esa palabra otra vez, que es como una demanda excesiva, que a veces no tiene nada que ver con la realidad, ni mucho menos con la persona que está siendo demandada. Pero si se le impregna esa ideología, ese pensamiento, entonces puede llegar a tener un problema fuerte, sobre todo si por la razón que sea y por la gracia de Dios tiene una gran capacidad, bueno, pues fácilmente desplaza a otras personas y ahí es donde entra el problema de la soberbia, ¿verdad? Uh-huh. Porque una persona perfeccionista va a ir poniéndose metas cada vez más altas, ¿no? Estándares, vamos a decir, más altos que cumplir para sentirse bien con ella misma, pero también para ganar el afecto o la aprobación de las demás personas. Y cuando una persona hace eso, puede llegar a caer también en menospreciar a la gente que no está a su altura, ¿no? Así según sus propios ojos, las personas muy perfeccionistas o que tienen soberbia en su corazón, puede ser que caigan precisamente en el ver también a los demás y juzgarlos y evaluarlos conforme a las obras que hacen y si son buenos para hacer lo que hacen o no. Entonces ya pierden un poco el valor como persona y solamente se está viendo el desempeño en las diferentes áreas y eso es lo que determina el valor de la gente a los ojos de la gente perfeccionista. Y por lo mismo puede ser que pues se vuelvan personas críticas de los demás, que juzguen a los demás constantemente, son buenos, son malos, son mediocres, por ejemplo, ¿no? Son algunos Bueno, pero yo quiero ejemplos. agregar ahí que imagínate estas personas si logra tener un cargo de autoridad en una área, la que sea, ¿eh? Puede ser un maestro, puede ser en la oficina, puede ser un político, puede ser un médico, puede ser lo que sea. Imagínate el ambiente que produce de competencia excesiva y de menosprecio al que no puede, según él. Eso es totalmente opresivo y demoníaco, ¿no? Y hay gente que no lo supera. Y esa es parte de la idea que este demonio, este espíritu inmundo quiere provocar, ¿no? Uh-huh. Que haya gente que se sienta completamente descalificada. Y la otra que se sienta engañada, completamente capacitada, según él o ella, para hacer las cosas. Y esto lo hemos visto y nos preocupa, por ejemplo, cuando estamos hablando de médicos, que también los hemos visto, que por el tipo de ejercicio profesional que tienen, de repente pareciera ser que creen, ¿verdad?, que ellos son los que tienen la razón y que uno no tiene derecho a opinar, a decir absolutamente nada,
porque no pasó los 5 o no sé cuántos años, ¿verdad? De estudios profundos para hacer esto y aquello, y en realidad, pues es una profesión, y están vidas de por medio, ¿no? Y a veces la soberbia no permite que ellos sean sensibles. Ahorita lo vamos a seguir viendo en lo que estamos diciendo. Estoy poniendo un ejemplo, solo un ejemplo. Pero esto puede pasar en cualquier área, como ya te digo. Ujú. Entonces, bueno, una persona que tiene esta actitud, como les decía, puede llegar a ser muy crítica y por lo tanto muy dura, no nada más para consigo misma, porque hay una demanda que nunca se satisface, siempre hay que ser mejor, siempre hay que crecer, siempre hay que mejorarse, y no hablo de ese sentido de superación que es normal, Claro. ¿no? Sino hablo de algo que ya salió de lo normal y que es como una obsesión, porque hay una gran necesidad de aceptación, aunque no se comprende del todo, ¿no? La persona necesita sentirse aceptada y valorada a través de sus logros, pero también puede volverse muy crítica y muy cruel y muy dura con las demás personas, porque también a la vez aprendió que esa es la forma de valorar a los demás, y entonces tiende a ser muy demandante en ese sentido. Y también aprende esa falta de aceptación de la gente con todo y sus defectos y con todo y sus errores, simplemente dándoles un valor a las personas por lo que son, por quienes son. Ahora, no se te olvide, y ponlo por ahí, por favor, el perfeccionismo es un fruto de la soberbia, punto. O sea, no le busques por ningún otro lado. Si lo tienes tú en alguna forma o lo ves en otros, siempre lo que está sosteniendo a una persona perfeccionista es orgullo y soberbia. Soberbia es yo soy mejor que los demás. Aunque no lo digan, es una forma de... Entonces, es algo que tenemos que combatir, porque es precisamente como participar con los principios del mundo y del diablo y estar en ese asunto, porque finalmente es la manera, ¿verdad?, que está modelado el mundo, pero los principios de Dios son totalmente distintos. O sea, Jesús es el ejemplo máximo, siendo quien era el máximo de máximos. Nos deja ver claramente cómo se manifiesta el poder y la gracia a través de la humildad y no de ejercer dominio sobre o contra los demás. Entonces, para mí es importantísimo, ¿no? Decir, yo veo a Jesús y digo, Señor, enséñame a ser más como tú. Porque también es cierto que, como te digo, tú y yo a veces hemos sido enseñados en otra cosa y tenemos que romper con esas cosas y permitir que el Espíritu Santo penetre a nuestras vidas para que actuemos más parecidos a Jesús. Y eso también es muy precioso porque implica que tengamos claridad de que sí tenemos un lugar especial como hijos de Dios, pero no con soberbia, sino con humildad. Ahora, esto también afecta nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no es por obras la justificación que Él hizo hacia nuestra vida, de los pecados que habíamos cometido, fue por amor a nosotros. Él dio su vida por nosotros, derramó su sangre, y esa bendición, ese beneficio lo extendió simplemente así a través de la gracia y por amor, y lo único que tenemos que hacer es creer en Él. Que implica una gran humildad. Pedirle perdón por nuestros pecados, porque hay que reconocer que hemos sido pecadores, que hemos hecho cosas que no están bien, sabiendo que estaba mal hacerlas. Así es. Y que estamos diciendo, Señor, me arrepiento y decido cambiar de rumbo, decido enderezar mis pasos y quiero seguirte a donde quiera que vayas. Quiero conocerte a través de tu palabra, ser obediente, porque es la forma en que yo te demuestro amor, por ejemplo. Pero una persona que está pues atada y engañada por esto, también pone ese filtro de perfeccionismo entre ellos y Dios. Entonces, puede ser que estén viendo al Señor igualito, ¿no? Como ese padre o esa madre que eran tan demandantes y tan exigentes y que todo solamente lo querían con bien, méritos se pueden acercar, de tal manera que agradarlo. pretendan hallar gracia delante del Señor a través de las obras. Exacto. Y eso es algo que es completamente equivocado. Una persona, por más obras buenas que haga, jamás va a poder hacer nada para ganarse el amor o la aceptación de Dios, porque Él no nos está pidiendo eso. Él ya nos amó.
Él nos amó primero. Así es. Sí. Bueno, pues anota todo eso porque si te fijas, la tendencia del mundo es a que tú seas competitivo, perfeccionista, a que seas mejor. Cuando dices mejor, mejor que qué, ¿no? Y bueno, yo creo que sí se vale superarse a uno mismo. O sea, yo puedo tratar de ser mejor que yo mismo, pero ni siquiera ahí tengo que ser exagerado, porque el perfeccionismo aún a uno mismo es una demanda excesiva, una demanda que no corresponde con una realidad, ¿no? Así que yo creo que eso es una parte muy importante que todos tenemos que anotar. Insisto, y es que el perfeccionismo puede ser muy sutil, puede ser súper sutil. Y de una manera, una cosa es que uno diga, vamos a hacer las cosas bien, de la mejor manera, dando lo mejor de nosotros, eso está bien. Pero ya cuando no hay paz, la exigencia es excesiva, no estás tranquilo, ¿no? O sea, ese rollo de sentirse y de tratar de ser súper perfecto en todo y de que todo salga perfecto, ya cuando cae en el que la gente se sienta presionada, disminuida, incapaz, ¿no? Ahí es donde ya no está bien, ¿no? Dios hace cosas lindas porque nos lleva a decirnos que nos ama, nos impulsa, nos anima, quiere que voluntariamente estemos con Él, como ya lo dijimos, y eso implica, bueno, pues que nosotros por amor queremos estar con Él, nos esforzamos, no para pagarle nada, simplemente porque sabemos que es un lugar bello que nos ha regalado y que al esforzarnos, pues simplemente estamos tratando de parecernos a Jesús. Si quieres saber en qué te tienes que esforzar, pues es en eso, en parecerte más a Jesús, y cada vez nos parezcamos un poquito más a Él. Dios quiera que lo logremos, ¿verdad? Parecernos lo más que se pueda. Y yo oro mucho pues para que me ayude a mí en lo personal, pero también a la gente que está con nosotros en la iglesia y a la gente que nos conoce y nos escucha, animarles, ¿verdad? Para que sigan un camino de santidad, de búsqueda, de presencia, pero es por esa relación. O sea, obviamente, y fíjate qué interesante, si tú no eres humilde, te vuelves soberbio. Y dice la palabra que Dios resiste a los soberbios. Entonces, una persona soberbia, aunque sea cristiana, no acerca a Dios, lo aleja, ¿no? Es la misma actitud de excesivo perfeccionismo hace que la persona se aleje de Dios y que el mismo Señor pues resiste a una persona así. Siempre vas a ver a Jesús contento o emocionado o animado cuando ve que las personas están teniendo un corazón correcto para con Dios, ¿no? Fíjate bien, cada ejemplo que te venga a la memoria. Entonces, no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar el favor de Dios. Y toda obra buena que hacemos, una vez que lo conocemos, es simplemente por amor al Señor, por amor a la gente, por gratitud, porque también queremos ser bendición, así como otras personas han sido bendición para nuestras vidas, y queremos hacer la obra de Dios por amor a Él. No por ganarnos nada, porque Él ya nos dio todo, no se quedó absolutamente con nada, no se reservó nada, nos dio a su Hijo, se dio por completo, así que ¿qué más prueba de amor y aceptación del Señor queremos? ¿No? Así es. Cuando hacemos cosas que le agradan a Dios y conforme a su voluntad, lo que sí hacemos son tesoros en el cielo, que es otra cosa. O sea, sí va a haber recompensa, sí va a haber bendición especial por estar haciendo lo que a Él le agrada, pero no andamos haciendo eso por conveniencia, lo hacemos por gratitud y por honra a Él. Sí, bueno, entonces vamos un poquito más adelante, ya que hablamos de las obras y de las cosas que hacemos a veces para agradar al Señor. El siguiente punto o característica de una persona soberbia es que es una persona muy competitiva. Y alguien nos preguntaba al respecto el otro día, si era bueno o malo ser competitivos. Y otra vez decimos, no estamos hablando del buscar ser excelentes en las cosas que hacemos. Pues la palabra sí dice que hagamos todas las cosas como para Dios. Entonces, sí el Señor nos está pidiendo que seamos excelentes en las cosas que hacemos, pero el motivo por el que hacemos algo de esa manera es muy diferente cuando lo que estamos buscando simplemente es otra vez ser mejores que los demás,
ganarnos el favor del jefe, por ejemplo, a simplemente hacerlo porque queremos ser un ejemplo del Señor en nuestra vida, ¿no? Reflejarlo, que los demás puedan darse cuenta de que Él está en nosotros y por esa causa buscamos hacer las cosas bien. Sí, es una forma de darle las gracias, simplemente. Gracias, Señor. Y bueno, la otra es que le estoy creyendo a Dios cuando me dice que soy rey y sacerdote. Me debo comportar a la altura y al nivel de lo que Él me ha regalado, porque es un regalo, ¿no? Entonces, si yo entiendo eso como una forma de darle a Él honra, pues es comportarme a la altura de lo que Él me ha dado, del nombramiento que me ha dado, de la adopción que me ha dado, ¿no? Somos adoptados en Él. Sí, entonces una persona que sea muy competitiva muy probablemente tenga también algo en su corazón que necesita arreglar y sanar. ¿Por qué? Porque esas personas también alejan a los demás, pues siempre están recelosos o envidiosos, ¿no? De los logros de los demás. O haciendo caer a otros para brillar ellos, que eso es más fuerte todavía. Sí, de poner tropiezo para ser ellos los que tengan éxito, los que tengan logros. Entonces, esos son indicadores, ¿no? De que en la vida de una persona puede haber soberbia. Y bueno, estamos hablando de que necesitamos analizarnos primero a nosotros mismos, ¿no? Y buscar si acaso de repente ha pasado algo así por nuestra mente, si hay algo de eso en nuestro corazón, para poder hacer algo al respecto. No lo estamos diciendo como para ver, ponte a analizar a la gente que está alrededor de ti, porque no es así. Esto va enfocado en nosotros mismos y necesitamos poner atención, ¿no? Y tener cuidado si nosotros estamos queriendo sobresalir, si estamos queriendo, o nos estamos comparando, ¿no? Yo lo hago mejor que el otro, nada más tengamos cuidado de qué es lo que nos está motivando a hacer las cosas. Y es que es lo importante, ya mi esposa lo acaba de decir, y esa es la clave, las motivaciones. Porque yo, al ser excelente, pues alguien podría sentirse incómodo, pero no lo estoy haciendo por molestarlo, lo estoy haciendo porque yo necesito ser la mejor persona que puedo. Pero cuando yo lo hago genuinamente, yo es como si invitara a los demás, ¿no? A que se pongan en su lugar, a que ocupen su lugar. Es como una forma de ser dignos. Yo soy digno, pero también te invito a ti a que tomes tu lugar de dignidad. No te estoy obligando, ni empujando, ni arrastrando, ni aventando, ni quiero estar haciéndote sentir mal al yo hacerlo, sino yo quiero estar bien delante de Dios y que yo sea una invitación para que tú también lo hagas. Yo te lo comento porque, por ejemplo, siempre le digo a la gente, cuando le hablo fuerte, ¿no? Cuando van a una consejería y le hablo fuerte a la gente, le digo, tú tienes así porque el Señor y su palabra, y a veces soy fuerte, ¿no? Pero mi intención siempre ha sido y siempre es que la persona tome su lugar. No, que no seamos o que no nos comportemos como lisiados emocionales, porque somos llamados reyes, sacerdotes para Dios, y eso implica que con humildad, pero también con esa misma humildad aceptar. Jesús fue muy humilde, pero tuvo que aceptar quién era para hacer lo que hizo. Y con esa humildad podía enfrentar a los religiosos, que precisamente eran soberbios, siendo que estaban hablando con el mismo autor y consumador de la fe, ¿verdad? Por quien fue hecho todas las cosas y para quien fueron hechas todas las cosas. Y estas personas no podían ver a Dios en Jesús, porque Jesús era Dios. No lo podían ver. El soberbio no puede ver nada que no sea suyo, nada que no sea él mismo. Y nada es mejor que él. Eso es parte de la competencia también. Por eso es que si algo destaca en un ambiente donde hay soberbia y donde el espíritu de la soberbia está, hay una gran como ataque hacia cualquier cosa que pueda verse o lucir mejor que el que se supone que debe de ser según él, ¿no? El que está viviendo bajo soberbia y orgullo. Por eso en una oficina, como te digo, en un ámbito, en un área de trabajo, si el jefe tiene esto, pues difícilmente va a permitir que alguien brille. Y va a ser competitivo tremendo, y va a ser destructivamente competitivo, porque no es que sea competitivo nada más, es que es destructivamente competitivo. Entonces, no va a permitir que los demás avancen. Bueno, otro fruto que podemos observar cuando hay soberbia es la falta de perdón.
Ya hemos hablado mucho de la falta de Sí. perdón, Ujú. pero es un fruto de la soberbia también. Sí, y entonces las personas que tienen soberbia, pues muchas veces, como son tan perfeccionistas, cuando llegan a fallar en algo, se sienten mal, se sienten culpables, se sienten mal con ellos mismos, pero también Si alguien les falla, como son tan demandantes, si alguien les llega a fallar, entonces lo ven como una falta o como un agravio terrible, ¿no? Y entonces tienden a guardar ese enojo hacia los demás, porque además se interpreta como una falta también muchas veces incluso de afecto, ¿no? O sea, me estás fallando, no me quieres o qué, ¿no? Suena absurdo, pero es una realidad cuando la gente tiene un problema de este tipo, puede llegar a percibir las cosas de manera distorsionada, pero es obviamente es falsedad, es un engaño, ¿no? bueno, ahorita que mi esposa está diciendo eso, me vino a la mente que, por ejemplo, las bandas delictivas, ¿verdad? Se mueven mucho en eso. O sea, hablan de una lealtad falsa, porque tiene que ver con la soberbia, y entonces todo su movimiento no tiene nada que ver con lo bueno, ni con lo justo, ni con lo digno, sino todo lo contrario. Aunque ellos asimismo piensen o crean que están viviendo bajo una ética, así le pueden llamar, no sé cómo le llamen, ¿verdad? En realidad lo que está moviéndose pues son un montón de problemas espirituales y emocionales en las personas que están ahí trabajando mal, ¿verdad? Con lo que hacen. Entonces, sí, ahorita me acordé porque hay muchas escenas en películas precisamente, ¿no? De la mafia, donde llega el otro y el que está ahí dirigiendo le dice, me fallaste, ¿no? Y lo mata. Entonces, a ese grado puede llegar a ser competitivo de esa manera demoníaca, ¿no? Que es asesino, o sea, es un espíritu asesino. Porque acuérdate que hay diferentes formas de matar. Obviamente la que ya sabes, ¿no? Que le quitas la vida a alguien, pero dice la Biblia que también con nuestra boca podemos matar a alguien. O sea, con las palabras, como estaba diciendo mi esposo. Sí, entonces, por lo tanto, también puede manifestarse una falta de misericordia y de compasión hacia los demás. Seguro, seguro. Y es algo que incluso llega a ser peligroso por lo que está explicando Manuel, porque en el poder de la lengua pues puede haber una gran bendición cuando se usa, pero también puede haber una gran devastación. Eso también lo dice la Biblia, estamos hablando de Santiago. Sí. Tú puedes leer la epístola y ahí te vas a dar cuenta cómo dice el poder de la lengua, ¿no? Entonces, bueno. Otro fruto de la soberbia, anota por favor, es la incredulidad. Oh, qué tremendo. Y acuérdate que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si te fijas, todo tiene que ver con ir en contra de Dios, ¿no? Y la incredulidad es la manera es el camino más directo para desagradar a Dios, porque si no le agradas, pues le desagradas, ¿no? Y sin fe es imposible agradarle. Entonces puede ser que la gente se comporte o hable o diga. Por eso es que yo tengo como mucho enfatizar que no se trata solamente de decir soy cristiano, sino que siendo cristiano, seas un cristiano que te parezcas a Cristo, para que la gente sea la que diga, mira, se parece a Jesús, y no que tú de nombre te lo pongas, primero. Segundo, hay gente que se conoce las palabras, la doctrina, la forma, todo, habla, se parece, pero no tiene nada de. Esa parte quiero que tú no te vaya a pasar. Si tú eres un hombre o una mujer que amas a Dios, de verdad y de todo tu corazón, conviértete, vuélvete a Él, quebrántate delante de Él, renuncia a cualquier cosa que no sea correcta o agradable. Ahorita con esto estamos claramente combatiendo así, con claridad, cosas que no son correctas para alguien que dice que ama a Dios. Un hombre, una mujer que ama a Dios siempre tiene que combatir la incredulidad en todas sus dimensiones. La incredulidad no es nada bueno ni nada proviene de Dios y no es agradable delante de Dios. Y yo quiero que sepas que sí ha habido muchas ocasiones problemas en las congregaciones, en las iglesias, cuando hay gente que dice que ama a Dios, pero no le cree. No le cree.
no creen los milagros, no creen sus obras sobrenaturales, hacen toda una religión, porque es la palabra, ¿verdad? Una ideología, un pensamiento muy carnal, muy propio, muy suyo, muy ajeno, en donde no hay cabida para las cosas que Dios hace, que sí hace. Por eso era tan problemático con los fariseos lo que Jesús hacía. ¿Cómo era posible que se enojaran de verlo hacer milagros solo porque los hacía según ellos un día que no debería de hacerlos? En lugar de glorificar a Dios por las obras, estaban juzgando y persiguiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no creían, aún viéndolo, no lo creían. Eso es incredulidad, ¿no? Dice Romanos, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Y, bueno, fíjate qué interesante, ¿no?, lo que estamos ahorita escuchando, ¿verdad? Porque la soberbia desea la gloria de los hombres, ¿sí? Por eso es que el humanismo a ultranza, donde el centro es el ser humano, no tiene nada que ver con Dios. Es una doctrina falsa, totalmente contraria a Dios, el humanismo. Es que el humanismo pone al hombre en el centro, o sea, busca la gloria del hombre. En cambio, la fe busca la gloria de Dios, y la fe va ligada con la humildad, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que entender. Por eso es que yo no sé si estás comprendiendo lo que te digo, pero ya en la práctica, ya cuando tú te pones a ver, sí hay muchas cosas que hacemos cotidianamente que son contrarias a Dios. Padres educando a sus hijos de una manera que se vuelvan competitivos, que se vuelvan soberbios, que aprendan que solamente a través de logros son valiosos, que si tienen, que si logran son y si no, no son. Y aunque sí te quiero, hijo, pero no lo haces, no logras, no llegas, no alcanzas, ¿no? Es una devastación emocional para la persona que lo sufre. Pero también si lo logra superar, vamos a suponer que lo puede hacer, se vuelve tan independiente, tan indiferente a Dios, ¿verdad? Que se apaga la fe. Simple y sencillamente se apaga la fe. Y ya la gente vive de acuerdo a sus propias capacidades, pensamientos, habilidades, herencias, y no se ponen a buscar con un corazón humilde el favor de Dios. Y no hay nada más lindo que le puedas heredar a tus hijos que aprendan a buscar el rostro de Dios y a buscar el favor de Dios. Entonces, bueno, yo lo que les leí está en Romanos 1:21, pero también ahí pueden leer incluso hasta el versículo 30, si ustedes quieren leer todo lo que viene como consecuencia de ser soberbios y poner nuestros pensamientos y lo que creemos por encima de lo que el Señor dice. Es realmente devastador, ¿no?, para las personas que lo hacen. Y realmente perdemos todo. Si nosotros dejamos lugar a la soberbia en nuestra vida, pues perdemos muchas cosas, porque precisamente el fruto de la incredulidad prácticamente te deja fuera de Dios, ¿no? Si no dice la palabra que el que se acerca a Dios, el que busca a Dios, tiene que hacerlo creyendo que Él está ahí, que hay un Dios, ¿no? Entonces, si ya de entrada estamos dudando, pues no vamos a ni siquiera poder acercarnos a Él. No, y eso dice la Biblia, que si alguno duda no obtiene nada, porque es echado de aquí para allá. No obtiene nada de parte de Dios porque duda. Entonces es una batalla, sí, definitivamente es una batalla. Mi consejo, ahí voy otra vez con esto. Nuestro espíritu, el espíritu humano de cada uno tiene que estar sujeto al Espíritu Santo, y nuestro espíritu debe ser el que gobierne nuestra vida, no el alma, y mucho menos el cuerpo. El alma y el cuerpo tienen que estar sujetos al espíritu. Acuérdate del triangulito que te dije. El espíritu está aquí arriba, el alma está de un lado, el cuerpo está del otro. Este triangulito aquí arriba está Dios y está pegado tu espíritu al Espíritu Santo de Dios. Si hay un desequilibrio aquí, todo está mal.
el alma es la que lleva a todas estas cosas. Al egoísmo, a la vanidad, a la ignorancia, a la indiferencia, a la incredulidad. Ese es en el alma y es el alma la que tenemos que aprender a sujetar, ¿verdad? Para que no se nos dispare el pensamiento. Qué triste que gente cristiana que ama a Dios dedique tantísimo tiempo a ser exitoso para obtener dinero, para vivir bien, cuando ni sabe cuánto va a vivir. Ahora, ¿está mal que se hagan esfuerzos? No, lo que está mal es la motivación, insistimos. A lo mejor ese mismo esfuerzo, si lo haces para el Señor y para la gloria de Dios, es diferente. ¿Por qué? Porque es el mismo esfuerzo y honras al Señor, dedicas tu tiempo, tus estudios, tus anhelos, tus esfuerzos, hagas lo que hagas, estás dándole su lugar a Él y es por Él y para Él. Y te voy a decir una cosa que a veces los cristianos mismos no lo acaban de entender. Si enseñas a tus hijos a honrar a Dios, Dios los va a honrar a tus hijos. Así que si les enseñas que sus esfuerzos no son para tener éxitos personales y vanagloriarse con ellos, ¿verdad? Sino que todo es para la gloria de Dios y que le agradezcan a Dios por la capacidad, por la economía que tienen o por la bendición de poder estudiar o de hacer lo que sea. Entonces ahí las motivaciones son diferentes. Entonces, vamos a tener dos profesionistas estudiando las mismas cosas. Aún vamos a decir dos cristianos. Pero uno, sus motivaciones son egoístas. O sea, yo, mis logros, mis avances, lo que quiero tener, lo que quiero obtener. Bueno, pues es su vida. Pero nada tiene que ver con Dios. En cambio, el otro hace a lo mejor exactamente lo mismo, pero no lo hace para sí mismo. Lo hace para el Señor. Esa es la diferencia, la motivación, ¿no? Entonces ahorita lo que estamos tratando de destacar es que teniendo motivaciones equivocadas, un espíritu que no es el de Dios puede estar conduciendo a las personas a un lugar que no es a donde Dios quiere que esa persona llegue. Entonces hay que morir y hacer morir esas cosas para que nuestras motivaciones sean correctas. Y la humildad tiene que ver también con reconocer nuestra condición de necesidad de Dios, de que no lo podemos todo ni lo sabemos todo, de que realmente tenemos un límite en nuestras capacidades y que necesitamos de nuestro Señor, de su amor, de su abrazo, de su poder incluso manifiesto hacia nuestra vida. Así que la humildad pues va ligada también con la fe, porque una persona que es autosuficiente, una persona que cree que no necesita nada, pues entonces ya dio por hecho que no hay nada que pueda pedir o necesitar del Señor y se cierra. Sí puede ser que crea en Dios, pero realmente en lo profundo de su corazón no está creyendo que pueda hacer absolutamente nada por él o por ella. Y bueno, ya a partir de este momento vamos a empezar a concluir lo que estamos diciendo para que aterricemos y oremos, ¿sale? Vamos a decir varias cosas. Primero, la fe no crece como producto de la soberbia. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y ponerla por obra porque le creemos a Dios. Pero ¿cómo se corta con esta raíz? Pues ahí te va. Primero, hay que pedirle al Señor que nos muestre el engaño de la soberbia. ¿Qué es eso? Tener la humildad, como dijimos hace un momento, pero anótalo. Pedirle a Dios que nos muestre el engaño. Es decir, Señor, por favor, ve si hay en mi camino de perversidad específicamente en esta área y ayúdame a entender si yo estoy batallando o estoy teniendo estas características. ¿Por qué? Porque no quiero vivir sometido a un espíritu que no es el tuyo. Si tú has ido conmigo a una consejería y oramos contigo, te has de acordar que muchas veces les digo, vamos a orar para decirle al Señor que tú no quieres la influencia de ningún espíritu que no sea el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Y si no te ha tocado, bueno, pues te digo, una de las oraciones que hacemos es esa. Yo renuncio a todo espíritu que no proviene de Dios. Yo solamente permito en mi vida, en el nombre de Jesús, que el único espíritu que tome lugar en mi vida sea el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Es muy importante, porque es un espíritu la soberbia, ¿no? Entonces, le pedimos a Dios como punto número 1 que nos enseñe, que nos muestre si estamos en esa área. ¿Para qué? Para que hagamos lo que sigue. ¿Qué sigue? Pedir perdón, arrepentirnos. Porque
escucha esto, todos los espíritus que pueden llegar a tener una influencia en una persona tuvieron que entrar de alguna manera. O sea, no es que espontáneamente la persona se quedó así o de repente y de la nada, no. Hizo algo, abrió algo, pensó algo, decidió algo, ¿verdad? Que le permitió a ese espíritu venir. Bueno, al arrepentirte, al reconocer que lo tienes, uno, y al arrepentirte de ese, dos, lo que vas a hacer es precisamente darle lugar a Dios para que su soberanía entre en ejercicio por tu propia voluntad. Es decir, yo me someto, Señor. Perdóname por haber permitido, abierto esa puerta, dejado que eso llegara a mi vida. Perdóname. Entonces vele anotando porque ahorita vamos a orar específicamente por eso. Luego, como número 3, es pues soltar todo lo que he estado haciendo que tiene que ver con eso, porque el arrepentimiento tiene que ver con un cambio completo, o sea, es un giro. Hay gente que luego le hace, y perdón que haga la comparación, ¿verdad? Pero como cuando iban a misa y les dejaban ahí la penitencia y rezaban y no sé qué, pero no había cambios. En realidad, si hay genuino arrepentimiento, tiene que haber forzosamente cambios. Los cambios son necesarios y además son un testimonio de que crees que Dios te ha perdonado y tú lo que haces es romper siempre. Esto, por ejemplo, cuando ministramos a una persona que está atrapada, ha estado atrapada con algún vicio, ¿verdad? Con alguna adicción, pues le tenemos que recomendar que rompa con todas las relaciones que tenía que le estaban llevando a tener la tentación, ¿verdad? De estarse drogando o alcoholizando o lo que sea. Si la persona no cambia de actividad, si no cambia de relaciones, pues es como no arrepentirse, porque es decir, sigue jugando, en realidad no quiere salir de ahí, ¿no? Es lo mismo. Si yo le pido perdón a Dios por algo, en este caso, ¿verdad? Por la soberbia, pues entonces tengo que cambiar las actitudes que me estaban poniendo en esa posición. ¿Sí? ¿Vamos bien? Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer como siguiente punto? Cambiar la motivación. O sea, lo que te decía, si mi motivación era ser mejor, superarme, para que yo estar por encima de los demás, pues esa motivación tiene que ser cambiada. O sea, yo puedo seguir trabajando en hacer las cosas bien como me gustan, pero ya no es por querer ser mejor que los demás, es porque quiero agradar con mi vida en una forma de alabanza, de gratitud a Dios, de ofrecerle lo mejor de mí para honrarlo. No sé si me explico, es totalmente diferente. O para servirlo, porque a lo mejor lo que hago ayuda a otros, sirve para que otros sean bendecidos. El mismo ejemplo que puse de los médicos. El médico tiene derecho a su salario como cualquier persona, pero tiene la oportunidad también de servir y ayudar de una manera que mucha gente sea beneficiada por su conocimiento, ¿verdad? Uh-huh. Y si lo hacen con una buena motivación, eso le agrada a Dios. Ahí hay un tesoro en el cielo, porque lo haces en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Es un ejemplo. Entonces, cambiar la motivación sería el siguiente punto. Y bueno, ¿y qué sigue como final para que no falte lo último? Pues humillarse delante de Dios, ser humildes ante Dios. Ser humildes. Es algo que verdaderamente el Señor nos pide y nos pone como ejemplo de humildad a nuestro Señor Jesús. Y la humildad pues es lo opuesto a la soberbia. Entonces es una decisión también el dejar todo eso y el despojarse de eso y entonces ahora decidir tener una actitud diferente y reconocer la verdadera posición en que nos encontramos y reconocer la grandeza del Señor en nuestra vida y reconocer que los demás son tan importantes y valiosos como nosotros, que tienen diferentes capacidades, que tienen diferentes gustos, que todos somos diferentes, pero que podamos también hacer como dice el Señor en la palabra, que podamos considerarnos unos a otros y considerar a los demás como mayores o superiores a nosotros mismos. Eso nos va a ayudar, el procurar ver a los demás de otra manera, ver las cosas positivas que tienen, ver sus cualidades,
amarlos, ¿no? Aunque cueste trabajo de repente, porque estamos acostumbrados a vivir de otra manera y nuestro corazón a criticar o lo que sea, si es que ha habido un problema de soberbia, pero ahora simplemente es una decisión de hacer y de poner por obra lo que el Señor nos dice en la palabra. Y bueno, pues eso es algo que es muy especial y muy bonito, poder nosotros tener una buena actitud delante de Dios y reconocer a los demás. Yo lo que te recomiendo es que siempre veas la misericordia y el amor de Dios derramado en los demás, como en ti. Y eso te ayuda a tratar a los demás reyes como reyes, a los demás sacerdotes como sacerdotes. Ellos a veces no se han visto ni como reyes ni como sacerdotes, pero tú tienes la oportunidad de tratarlos así, a todos. Y entonces cuando empiezas a hacer eso, estás teniendo una mucho mejor actitud, que es la de Jesús. Al final de cuentas es la de Jesús. Y bueno, pues vamos a orar porque así en ese orden que hicimos vamos a hacer una oración, ¿no? Y pues sigue con nosotros en la oración y llévatela porque eso sí te voy a pedir como siempre que oramos, hazlo de todo corazón, hazlo sinceramente. Dios te está viendo, Dios está contigo ahí donde tú estás. No te preocupes, estás en tu casa, donde sea, ahí está el Señor. Él es omnipresente y ahí está. Y tiene todo el poder para hacer lo que necesite hacer si tú accedes, si tú quieres. Entonces, amado Padre, en el nombre de Jesús, yo no voy a cerrar los ojos, yo voy a estar orando con ojos abiertos. Yo te doy gracias por esta oportunidad que nos estás dando hoy. Señor, yo creo que es algo que todos tenemos la necesidad de reconocer, que en algún momento pudimos o hemos podido tener un problema con la soberbia, una apertura, un espacio en nuestra vida que le hemos dado a la soberbia, Señor. Entendemos ahorita que es una raíz fuerte, una raíz tremenda. Yo quiero sacar de mi vida, yo quiero echar fuera de mi vida todo eso, Señor. Por eso te pido perdón, Señor, de todo mi corazón. Cualquier actitud, cualquier palabra, cualquier cosa que yo esté haciendo o haya hecho, que haya provocado, sí, que le dé lugar o le haya dado lugar a la soberbia en mi vida, Señor. Yo te quiero pedir perdón. Perdóname si he menospreciado a los demás. Perdóname si no he entendido el lugar que tú les has dado a los demás a través de tu sangre derramada. Porque así como me salvaste a mí con tu sangre preciosa, Señor, los demás han recibido esa misericordia y yo quiero verlos como tú los ves. Yo quiero acercarme a la gente como tú la ves, Señor. Tú pagaste un precio altísimo por todos, aún por aquellas personas que según mi parecer, ¿verdad?, podría no haberlo alcanzado y sin embargo tú en tu infinito amor y misericordia lo hiciste. Así lo hiciste conmigo. ¿Cómo no lo vas a haber hecho con cualquiera otro, Señor? Perdóname. Dile así como estoy haciendo, perdóname. Perdóname cuando he menospreciado o he visto como menos a los demás o cuando yo me he querido trabajar o esforzar o hacer cualquier cosa para ser mejor que los demás. Perdóname por tener esa actitud equivocada acerca de todas estas cosas. Señor, yo te ofrezco, ese es el punto siguiente, yo te ofrezco que voy a estar trabajando para romper todos estos engaños en los que yo he estado anclado para tener soberbia y justificar la soberbia, Señor. Yo no quiero tener nada que justifique la soberbia en mi vida, no lo quiero, Señor. Nada, absolutamente. Perdóname por las veces que yo he justificado mis actitudes o mis acciones o mis palabras equivocadamente, Señor. Perdóname, no es lo que quiero hacer y no lo quiero y no lo voy a hacer. Si yo destaco en mi vida es porque te amo. Si yo destaco haciendo lo que hago es porque quiero ofrecértelo, Señor. ¿Sí? ¿Te acuerdas que ya lo dijimos también? Que es cambiar la motivación. Padre, yo decido que el mismo esfuerzo que yo he estado haciendo para ser mejor que los demás o para obligar a los demás a que sean lo mejor, ahora lo que quiero es que sea lo que te honre. Que tú te sientas cómodo porque te estamos ofreciendo con nuestra vida, con nuestras capacidades, actitudes, pensamientos y con lo que hacemos, desempeño,
queremos honrarte, Señor, que tú te sientas reconocido, que lo que tú me llamaste a hacer como rey y sacerdote te dé honor y gloria, Señor, y que esa sea la razón por la cual pueda yo llegar a destacar, y no por sentirme mejor que nadie. Me viene a la memoria escuchar al hermano Wayne Myers con toda sinceridad, cuando él, y lo sigo diciendo como oración, ¿verdad? Cuando él recibe un reconocimiento, siempre dice, toda la gloria es para el Señor. Si yo hago algo bueno, de todas maneras, toda la gloria es para Dios. Toda la gloria. Eso es la humildad. O sea, si Dios en algún momento considera que me quiere regalar una bendición, por lo que sea, yo la recibo. Pero no estoy buscando el reconocimiento de nadie, ni quitándole ni tantita gloria al Señor. Con mi vida quiero honrarlo, con mis acciones quiero honrarlo. Si hay un reconocimiento, lo recibo, pero siempre con el asunto de decirle, Señor, gracias, pero esto es tuyo, para ti sea la gloria. Sí. Porque también hay gente que acostumbra a decir eso y no necesariamente lo hace. Pero una gente que tiene un corazón humilde es honesta. Sí, toda la gloria es para el Señor. Ajá. Y bueno, pues lo último y finalmente vamos a orar. Señor, yo decido someterme y humillarme delante de ti. Yo me esfuerzo y me esforzaré para que así sea, Señor. Para que tú seas honrado y reconocido por mí. Y cada vez que algo quiera levantarse allí en mi vida, ayúdame a regresar a ese lugar que a ti te importa, donde tú quieres que yo esté, reconociendo con humildad dónde estoy sentado, dónde estoy parado, y que si algo hago, todo es por ti y para ti. Y Señor, queremos poner delante de ti toda necesidad de cada persona que está viendo la transmisión, de sus familias, Señor, ya sea por salud o por provisión o por algún asunto legal, cualquiera que sea, Señor, la necesidad de tus hijos, Señor, te pedimos que tú seas propicio a ellas, Señor, que tú suplas todo lo que haga falta, Señor. Reprendemos toda enfermedad del cuerpo de la gente, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, hermoso Señor, que tú recorras, Espíritu Santo, con tu poder sanador a cada enfermo, Señor, donde quiera que esté. En el nombre de Jesús, Señor. Hay personas específicas vida, como Oscar, ¿verdad? Sí, Rosales. Enviamos palabra de vida, palabra de bendición. Nos unimos con su familia. Te pedimos por Claudia Cupido, que ha estado muy grave, Señor. Te pedimos que por favor la fortalezcas y la levantes, Señor. Te damos gracias por lo que ya has estado haciendo, Señor, en cada persona que hemos oído milagros, como en este bebé Leonardo, que te pedimos que termines de sanar completamente, Señor. En fin, hay tantas personas que están en la lista. Sí, Señor. No quisiéramos omitir a nadie, pero también es un poco tarde. Señor amado, por don Fernando Villarreal, por el doctor gracias Rogelio, por don Fernando, Señor, gracias por, por la vida haciendo, de, Señor, de Rogelio. Y por cada petición, Gracias, Señor, Jesús. En el nombre de Jesús. Nosotros seguimos orando al respecto, Así Señor, es, y puestos de acuerdo, porque tu palabra dice que donde dos o más se ponen de acuerdo en algo es hecho. Así es, Señor, estamos poniéndonos de acuerdo por todas estas cosas, y de antemano te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, Sí, Señor, y gracias porque tú has respondido hasta el día de hoy, Señor, nuestras oraciones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sin embargo, si usted necesita oración, puede anotarla, aunque ya ahorita estamos terminando, ¿verdad? Y con mucho gusto la incluimos en el grupo de intercesión. Y bueno, gracias por todos los que están poniendo sus oraciones respecto a esto que estamos ministrando. Que Dios los bendiga, que la paz del Señor los gobierne y los llene, y que la seguridad de estar con Él también les haga mantenerse pegados a Él. Qué gusto saludarlos, estar con ustedes este rato, creo que ha sido de mucho provecho. Gracias, mi vida. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Los amamos, los bendecimos, y bueno, les animamos para que nos acompañen el domingo. Traten de hacer el esfuerzo de ir, los que puedan ir el domingo, y va a ser un tiempo de bendición. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches.